Lazo Yela, Molina, Montenegro, Morán, Morán Ortiz Elena, ¿está? Muñoz Oliva, Muñoz Rodríguez, Muñoz Urbano, Narváez Riascos, Obando Rivera Isabela, Ortega Lerete, Ortega Narváez, Pantoja, Patiño, Portillo, Buenayán, Upiales, Ramos Acosta, Ramos Rivadeneira, Revelo, Rodríguez Solarte, Romero, Salas, Salazar, Salcedo, Santa Cruz, Torres, Velázquez, Zambrano y Zul. ¿Cómo? Velázquez. ¿Ah, no lo llamé? ¿Qué dijo? ¿Torres Velasco o Torres? Y luego Velázquez. Torres Olaya, diga presente. Ah, que ya el presidente, como diera lugar, así sea lo último que haga. He cumplido su sueño. Después no diga que aquí no se cumple el sueño. Vamos a hablar del sistema circulatorio. Listo. Entonces fíjate que la clase pasada habíamos hablado y vimos al microscopio de las células, ¿se acuerdan? Vimos sangre. Ahora vamos a ver por dónde se transportan esas células. O sea, cuáles son los tubos. Y eso es el sistema circulatorio. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa esto así? Entonces, vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo. Los tubos pueden ser unos tubos que llevan sangre y otros tubos que llevan otra vaina que se llama linfa. Entonces, los que llevan sangre se llama sistema cardiovascular. Pero ahí dice cardio, ¿sí o no? Porque el que bombea ese se llama el corazón. Entonces, el sistema completo se llama cardiovascular. Vascular por los vasos y cardio por la bomba que se llama corazón. Entonces, ¿para qué me sirve? Para transportar la sangre al corazón y los tejidos. Y la circulación va en dos sentidos. Ahorita hablaremos de los dos sentidos. Y el segundo sistema es el linfático, ¿cierto? ¿Se remueve? Ahí no se abre. Eso ahí. Gracias. Y el segundo sistema se llama sistema linfático. También son tubos, pero estos no llevan sangre, sino llevan una cosa que se llama linfa. Esa linfa, ¿de dónde la sacamos? Del exceso de líquido extracelular, ¿cierto? Para regresarla otra vez, recoge esos excesos y lo lleva a este sistema, ¿cierto? En este caso, aquí hay una diferencia, porque esta circulación de la linfa solamente tiene un sentido, o sea, lo recoge y lo lleva al sistema cardiovascular. En cambio, el otro recircula, da vueltas y vueltas y vueltas, como lo veremos después, y en anatomía, que es la materia que se los va a enseñar mejor que yo. ¿Vale? Híjole. Ahora me va a ver quién es. Esto. No, pero usted hasta ahora no puede entrar. Compadre, usted llega tarde a todo este man, ¿cómo va a hacer en cirugía? ¿Cómo va a hacer haciendo consulta externa? ¿Cómo hacer en un cambio de turno? Dejando al compañero tirado. Bueno, listos. Vamos acá. Entonces, dos sistemas, el cardiovascular y el linfático. Empecemos a hablar, y el cardiovascular se divide en dos. Hay dos maneras de llamarlo. Uno que se llama la circulación mayor o circulación menor, o también se llama circulación pulmonar y circulación sistémica. Esto es de anatomía, no de histología, pero simplemente para que lo recuerden. Entonces, el sistema cardiovascular tiene dos componentes, el componente pulmonar y el componente sistémico. El componente pulmonar también se llama circulación menor y el componente sistémico también se llama circulación mayor. En mi época le decíamos circulación mayor y circulación menor. ¿Y a qué se refiere? El corazón tiene 4 cavidades. Cuando sale del ventrículo derecho, esa sangre va a los pulmones a oxigenarse
y regresa a la aurícula izquierda. Esa es la circulación menor. La circulación mayor es la que sale del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Hasta por la arteria aorta y lleva la sangre a todos los tejidos. Esa es la circulación sistémica. Bien. Ahí están otra vez circulación menor y circulación mayor, para el que lo quiera ver, ¿vale? Entonces paremos otra vez y volvamos. Entonces, los sistemas son dos, el cardiovascular y el linfático. El cardiovascular se divide en dos, el sistema circulación menor y circulación mayor. La menor es la que lleva a los pulmones a oxigenar la sangre y la regresa otra vez al corazón. Y la mayor es la sistémica, la que manda la sangre a todos los tejidos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y la linfática, pues es la que recoge los excesos de LEC y se los lleva otra vez a este sistema. Esta tiene, ¿por qué dice que esta tiene doble sentido? Porque llega aquí, sale acá y se devuelve otra vez, ¿y si ve? En cambio el linfático no, el linfático solamente recoge y le entrega a este nada. Por eso ese no tiene sino un solo sentido. Vuelvo a insistir, sus profesores de anatomía que son más pilos que yo, se lo van a explicar mejor que yo. ¿Listos? Porque ese tema es de ellos. Pero ahora veamos los tubos por donde llevamos esa sangre. Entonces, el sistema circulatorio tiene dos tubos, dos tipos de tubos. Unos que se llaman arterias y otros que se llaman venas. ¿A qué le llamamos arterias? Todo lo que salga del corazón. ¿Y a qué le llamamos venas? Todo lo que llegue al corazón. ¿Sí entienden? No importa si es oxigenado o desoxigenado, porque eso hay una trampa por allá con las arterias y las venas pulmonares. Entonces las arterias son las encargadas de transportar la sangre del corazón a los tejidos. Cada vez en ramificaciones más pequeñas hasta llegar a toda la región del cuerpo. Entonces, ¿se llaman solamente arterias? No, arterias es el tubo, pero cada vez se van volviendo más chiquitas. Entonces las arterias se convierten en arteriolas y las arteriolas en metarteriolas, y las metarteriolas terminan convirtiéndose en esto que son capilares. Todo eso lo tenemos que ver allá al microscopio. Todo lo tenemos que ver en el microscopio, ¿vale? Y las venas es todo lo contrario. Entonces, son las que llevan la sangre de los tejidos al corazón. Drenan en los lechos capilares y forman cada vez más grandes que lo devuelven la sangre ¿a dónde? Al corazón. Entonces, las más chiquitas se llaman vénulas, que después se llaman venas pequeñas, después se llaman venas medianas y por último venas grandes. ¿Sí? Ahora bien, ¿y quién une a estos con estos? Estos manes que se llaman capilares. Entonces, estos los vamos a ver allá al microscopio. Forman lechos, lechos son como redes, ¿cierto? Redes de paredes delgadas en las que se intercambian gases, nutrientes, desechos metabólicos, hormonas y toxinas. O sea, al fin y al cabo, los vasos más chiquitos que tenemos en el cuerpo se llaman capilares. Y ellos son los que entregan, por ejemplo, los vasos que vienen de las arterias, o sea, los capilares arteriales son los que entregan, por ejemplo, el oxígeno a los tejidos. ¿Sí me hago entender? Y los capilares venosos son los que recogen el CO2. Entonces, unos entregan y los otros recogen. Ya después en fisiología le vamos a meter un poquito de física y vamos a hablar de ley de fuerzas de Starling, y vamos a hablar de presiones hidrostáticas, psicológicas, pero eso es una clase de fisiología por allá lejos. Muy bien. Veámonos ahí. Entonces, otra vez, ¿cuáles son los vasos? Venas, arterias y capilares. Las venas se van volviendo cada vez más chiquitas y las arterias también. No, las venas se van volviendo cada vez más grandes. Las arterias se van volviendo más chiquitas, son las arterias. Entonces las venas llevan sangre de los tejidos del corazón, sus paredes son más delgadas. Primera cosa importante para ver allá al microscopio. Si comparo la pared de una vena versus la pared de una arteria, la pared de la vena es más delgada. Lo tenemos que ver al microscopio allá, ¿cierto? ¿Por qué son más delgadas? Hay un principio fisiológico lógico. Y es que las venas llevan sangre con poca presión. Las arterias llevan sangre con gran presión. ¿Por qué? Porque las arterias transportan la sangre que bombea el corazón. Entonces tienen que tener paredes más gruesas. Por lo tanto, las arterias llevan sangre del corazón a los tejidos y sus paredes son más gruesas. Las paredes más delgadas son de las venas. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, ¿a quién le cabe más sangre? Le cabe más sangre a las venas. Las venas también se llaman vasos de capacitancia, ¿cierto? Le cabe más sangre. Sus paredes son más flexibles en realidad. Y los capilares llevan la sangre al interior de los tejidos, unen las arterias con las venas. Estos dos, cuando se van volviendo cada vez más chiquitos, terminan en este y este para este lado y para este lado. Ahora hagamos un corte, cortemos un vaso de esos
Y miremoslo por dentro, ¿de qué están hechos? O sea, cómo son las paredes de una arteria, cómo son las paredes de una vena y cómo son las paredes de un capillar, ¿vale? Entonces, se llaman túnicas de los vasos. Este es el vaso, quiero que lo vean acá. Esta es la porción más profunda. O sea, por aquí pasa la sangre, ¿sí? Por acá pasa la sangre. Y esta es la pared. Entonces, esto más profundo, aquí hay una cosa que se llama endotelio. Entonces, los vasos sanguíneos ya lo habíamos dicho en la primera clase cuando vimos epitelios. Yo les dije, ojo, que hay unos que son especiales, como el mesotelio, ¿se acuerdan? Y el otro era el endotelio. Entonces, los vasos sanguíneos no tienen epitelio, tienen endotelio, ¿vale? Endotelio. Es la capa más profunda. Miren acá, quiero que lo vean. Endotelio, la más profunda. Entonces, pero en realidad de todos los vasos se llama toda la capa. Esta es la capa superficial, pero toda esta capa se llama íntima, que es la capa más interna, ¿cierto? Que recubre de células endoteliales. ¿Y cómo son esas células endoteliales? Miren qué tipo de epitelio es. Son endoteliales, escamosas y aplanadas. O sea, ¿qué epitelio es? ¿Cómo? Plano simple, ¿sí? ¿Para qué? Plano simple. ¿Plano por qué? Más altas que anchas, más largas que anchas. Más anchas que altas, ¿sí o para qué? Y simple por qué? Una sola capa. ¿Sí? Ustedes ya son expertos, son epiteliólogos ya, porque ya saben cómo es un epitelio. ¿Sí? Entonces, recubren la luz, esta es la luz del vaso por donde va a pasar la sangre, por acá va a pasar la sangre. Y el tejido conjuntivo subendotelial. Entonces, no solamente eso, sino este pedacito de acá también, que es el tejido subendotelial. ¿Sí? Aloja la lámina elástica interna, una lámina que se llama elástica interna en las arterias de tamaño medio. Después, ahorita lo veremos más a profundidad. Muy bien, veámosla ahí. Uy, pero mira esta. Sí, volvamos. Vean la diferencia entre este vaso y este vaso. ¿Sí ven esto que hay acá? Se llaman válvulas. Eso me quiere decir que esto es una vena. Las arterias no tienen válvulas. Las que tienen válvulas son las venas, sobre todo las venas de los miembros inferiores, por una cuestión de física aplicada a la medicina. Y es que la sangre que llega de los miembros inferiores tiene que devolverse al corazón y va en contra de la gravedad. Entonces la sangre tiene que ir subiendo y encima de eso sube sin presión. Como sube sin presión, ¿cuál es el problema? Que se puede devolver. Entonces, para que no se devuelva, ¿qué existen? Válvulas. Cuando las válvulas se dañan, se brota, comienza a acumularse sangre y eso se brota y eso se llama varices. Son las que uno ve. ¿Ven? La maravilla. Esas son las varices. Entonces, cuando usted ve una varice es porque se le dañó una válvula de esas. Entonces, la sangre comenzó a devolverse y a acumularse en ese pedazo. Tiene más dificultad para subir. Después, ya en fisiopatología, cuáles son los problemas que tienen las varices. Ahora, esas, las que ve uno a simple vista, no son tan peligrosas. Hay unas que son profundas. Esas son las que pueden producir trombos y pueden causar una cosa que se llama tromboembolismo pulmonar, pero no es el tema de ahora. No es el tema de ahora. Muy bien. ¿Qué más tiene la túnica íntima? Tiene una capa subendotelial. ¿Sí? Endotelio, y lo que está por debajo se llama capa subendotelial. ¿Y para qué sirve esa capa subendotelial? Secreta colágeno. ¿Se acuerdan del colágeno? Pero miren qué colágeno. El tipo 2, el tipo 4, el tipo 5. Laminina. Laminina es una proteína. Endotelina, híjole, la endotelina es una sustancia fuertemente vasoconstrictora. Óxido nítrico, fuertemente vasodilatador. Factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand nos ayuda a la coagulación, que transporta el factor 8 y estimula las plaquetas. Eso lo veremos después. ¿Qué más produce la capa subendotelial? Una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina hueca. Esa nos ayuda a regular la presión arterial en un sistema que se llama renina-angiotensina aldosterona, que después lo veremos. Además, ¿qué más? Enzimas que inactivan la radicinina, serotonina, prostaglandina, trombina, noradrenalina, lipasa que degrada lipoproteínas. Paremos acá, paremos. Entonces, y devolvámonos otra vez. Devolvámonos para hacerlo más despacio. Entonces, primero, ¿cómo se llama la capa más interna de los vasos? Íntima. En la íntima, lo que está más profundo se llama endotelio. ¿Qué tipo de epitelio es? Plano simple. Pero debajo de él hay una capa que se llama capa subendotelial. ¿Y por qué es importante la capa subendotelial? Porque secreta un resto de sustancias. Está hecho. Secreta colágeno,
y secreta sustancias como laminina, endotelina, óxido nítrico, factor de von Willebrand, enzimas como la enzima convertidora de angiotensina y enzimas que inactivan la bradicinina, la serotonina, toda esta cantidad de sustancias. O sea que la capa subendotelial es supremamente importante en el cuerpo humano, por la cantidad de funciones fisiológicas que puede llegar a cumplir. ¿Qué más tiene? Tiene tejido conjuntivo laxo. El tejido conjuntivo laxo tiene más células que fibras o más fibras que células. Más células que fibras. Entonces ahora ya comencemos, ya nos toca que comenzar a aplicar lo que ya hemos aprendido, si no sirve para nada. No tiene sentido haber aprendido lo que el primer corte. Entonces el tejido conjuntivo laxo y unas células de músculo liso, y ustedes conocen células de músculo liso, ¿sí? ¿Para qué? Dispersas en sentido longitudinal. ¿Se acuerdan longitudinal? Se ve que eran como unas bolitas así. Y que los núcleos eran alargados en forma de uso. Bajo esta se encuentra una lámina elástica que se llama lámina elástica interna, está subrayado con rojo, muy bien desarrollada en las arterias musculares. Híjole, pero es que este man está hablando de arterias musculares y esa vaina ¿qué es? Ya veremos qué son arterias musculares. ¿De qué se compone esa lámina elástica interna? Pues de elastina, y que permite la distribución de sustancias hacia las regiones más profundas. Lógicamente esas sustancias que ya acabamos de ver. Muy bien, sigamos acá y salgámonos de la túnica íntima y vámonos a la túnica media. Quiero que vuelvan a ver esta imagen. Please, miren la capa íntima que acabamos de ver. ¿Se acuerdan que tenía? Células endoteliales, ¿se acuerdan del endotelio? Tejido conjuntivo, ¿se acuerdan? Y lámina elástica interna, miren acá, capa elástica. ¿Listos? Ahora vámonos a la media, miren. ¿Qué opinan? ¿Esto a qué se les parece? De lo que ustedes vieron al microscopio. ¿A qué? Sí, pero ¿qué célula? ¿Qué tipo de célula? ¿A qué se les parece todo lo que conocen ustedes? ¿Pero qué tipo de células? ¿De qué tejido? Allá por allá, ¿no? Lo que era un microscopio. ¿Graso? ¿Eso es tejido graso? ¿Fibras? ¿Músculo? ¿Sí? ¿Músculo? Claro que esto es músculo, pues. Claro que esto es músculo, ¿sí o no? Además porque aquí... Entonces, se integra con las células de músculo liso. ¿Se acuerdan que así eran las células de músculo liso? Alargadas, fusiformes, núcleos alargados. Aloja la lámina elástica externa. ¿Se acuerdan que la otra tenía la lámina elástica interna? Esta es la externa. No se distinguen en todas las arterias, ¿verdad que todas las arterias no tienen lámina elástica externa? Sobre todo las arterias más grandes sí las tienen. Es la capa más gruesa, mire, esta es la capa más gruesa. Es la capa más gruesa. Está hecha de capas de músculo liso de manera helicoidal, ¿sí? ¿Qué más tiene? Fibras elásticas, colágeno tipo 3 y proteoglucanos. Los capilares y vénulas, ojo con esto, capilares, los más chiquitos, ¿se acuerdan que los capilares son los más chiquitos? Y las vénulas, que son las venas más chiquitas, carecen de túnica media. Eso es una pregunta excelente para un examen, pero pues, como ya se la dije, no la voy a preguntar, ¿sí o no? O sí, porque ustedes creen que yo no la voy a preguntar y sí se las pregunto. O no, porque como ya les dije, entonces no me las pregunto. O sí, o no. Depende del estado de ánimo de cada examen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros ahí? Entonces, si pensamos en un músculo liso en los vasos, ¿qué capa estamos hablando? La media. ¿Estamos de acuerdo? La media. Si nos dicen endotelio, ¿qué capa estamos pensando? Íntima. ¿Cierto? Íntima, lo más profundo. La íntima. Y por último, la adventicia, la más externa de todas. Entonces yo quiero que observen acá, miren esta arteria. Esta es la íntima, esta es la media y esta es la adventicia, ¿sí ven? Entonces la adventicia se construye con tejido conjuntivo fibroelástico en sentido longitudinal. Se nutre de una vaina que se llama vaso vasorum. Esa es una palabra en latín, vasa, vasorum. O sea, los vasos de los vasos. Porque ¿quién alimenta a una arteria? Pues otro vaso. Entonces las arterias tienen arteritas chiquitas que la alimentan. Se llaman vasa vasorum. Allí en esta zona también se forman los fibroblastos, ¿cierto? Esta es una vena, esa es una arteria ahí. Que tienen fibras colágeno tipo 1 y fibras elásticas longitudinales. Resumen, ¿cuántas capas tiene un vaso? Tiene 3. Una íntima, una media y una adventicia. ¿Listo? Íntima, media, adventicia.
Si no dicen músculo liso, yo pienso en la. Si me dicen endotelio, yo pienso en la. Y si me dicen fibroblasto, yo pienso en la adventicia, ¿verdad? Más o menos eso. Para que lo vayan teniendo. Miren, entonces, ¿qué es el vaso vasorum? ¿Sí o no? A mí me fascina esa palabra, entre otras cosas. Se llama vaso vasorum. Proporciona sangre a las paredes musculares de los vasos sanguíneos, porque no me morirían el músculo del vaso, ¿cierto? La túnica media adventicia impide una nutrición del vaso por difusión. Las venas transportan sangre con menos oxígeno, por ende necesitan de más sangre para nutrirse y por ello tienen más vasa vasorum que las arterias. Resumen, ¿quién tiene más vasa vasorum? ¿Las venas o las arterias? ¿Pero las dos tienen? Sí, las dos tienen. Las dos tienen vasa vasorum. Si alguien nos vuelve a preguntar algún día en la vida, quiero que vean la imagen, si la ven las vasas vasorum. ¿Se acuerdan las capas que vimos ahorita? Y miren las vasas vasorum. Muy bien, ¿y los vasos tienen nervios? Claro que tienen nervios. Claro que tienen nervios. Entonces, fíjate una cosa interesante. Por ejemplo, cuando estamos soportando mucho frío, ¿de qué color se le ponen los dedos a ustedes? Morado. Si le ponen de otro color, pues investiguen de dónde vienen ustedes, porque puede que ustedes vengan de Júpiter o de Saturno. Pero los humanos, los que nacemos acá, sí, se nos pone morado. ¿Por qué? Porque los vasos se contraen y se cierran. Se llama vasoconstricción. Y entonces, el vaso hace vasoconstricción por medidas locales, sí, por ejemplo el frío. Pero algunos vasos también se contraen cuando reciben una información nerviosa. Por ejemplo, cuando tenemos un susto y recibimos descarga de una sustancia que se llama adrenalina. Entonces los vasos se cierran. Entonces, los vasos están inervados, sí, miren las arterias, miren las venas y tienen nerviecitos chiquitines. Y están inervados principalmente por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en dos: simpático y parasimpático. ¿Vale? Simpático y parasimpático. El simpático manda nervios vasomotores que hacen inervación del músculo liso. Si yo digo músculo liso, entonces, ¿a qué capa me estoy refiriendo? A la media, muy bien. A través de una neurotransmisor que se llama noradrenalina o adrenalina o norepinefrina también, encargada de la vasoconstricción, pero especialmente noradrenalina. Entonces, cuando los vasos reciben estímulo nervioso y se contraen, es por el simpático. ¿Y por qué neurotransmisor? Noradrenalina, ¿vale? Produce vasoconstricción. Ahora bien, las arterias que irrigan músculos esqueléticos también poseen inervación parasimpática para producir vasodilatación. Resumen, el simpático produce vasoconstricción, el parasimpático produce vasodilatación. Sí, porque no nos podemos quedar eternamente vasoconstricción, ¿cierto? Entonces, unos hacen esto y otros hacen esto. Esto es parasimpático, esto es simpático. El parasimpático, el neurotransmisor se llama acetilcolina. El simpático se llama noradrenalina. ¿Sí? Noradrenalina. Ahí lo vemos. Miren lo más bonito ahí. ¿Cierto? Entonces, si tenemos, miren, quiero que miren este. Este está cerrado y este está muy abierto. Vasodilatación. Este, vasoconstricción. Aquí cómo está el simpático, activado. Aquí cómo está el simpático, relajado. Aquí quién está predominando, simpático o parasimpático. Parasimpático. Neurotransmisor, acetilcolina. Simpático, neurotransmisor, adrenalina para vasos, porque para corazón es adrenalina. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vámonos, solamente pensemos en arterias. Ya conocemos cómo son los vasos, tanto las arterias como las venas. Ahora vámonos solo con arterias. Entonces, ¿qué tipo de arterias vamos y tenemos que verlas al microscopio? Hay arterias grandes, medianas y pequeñas. Las grandes se llaman arterias de conducción. Las más medianas, arterias musculares, y las más chiquitas se llaman arteriolas. Arteriolas. ¿Listos? Entonces tenemos arterias de conducción, arterias musculares y arteriolas. ¿Listos? Vamos a verlas. No, esta vaina está corrida, pero créame, yo les leo para que no les vaya a dar cefalea.
¿Listos? Entonces, las arterias más grandes o de conducción también se llaman arterias elásticas. Las medianas ya dijimos que se llaman arterias musculares, también se les llama arterias de distribución. Las más chiquitas se llaman arteriolas y hay unas más chiquitas todavía que se llaman metaarteriolas. Después de las metaarteriolas que siguen capilares, eso lo vemos después. ¿Listos? Ahorita lo vamos a ver. Otra vez, resumen. ¿Cuántos tipos de arterias hay según su calibre? Arterias elásticas o de conducción, musculares o de distribución, arteriolas y metaarteriolas. ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? Vamos a ver las diferencias entre cada una. Por ejemplo, ¿qué tiene la túnica íntima, qué tiene la túnica media y qué tiene la adventicia de cada una de ellas? Entonces, la túnica íntima de la arteria elástica o la arteria de conducción, endotelio con cuerpo de Weibel-Palade, focus, men. ¿Y qué hijo de madre son los cuerpos de Weibel-Palade? Pues deben ser muy bacanos, pero nosotros no los podemos ver, entonces nos vale huevo. Pero si les preguntan a igual hacer un examen, acuérdense que esos manes están ahí. Además que tienen lámina basal, ¿se acuerdan de la capa subendotelial? ¿Se acuerdan que secretaba sustancias, el óxido nítrico, la endotelina y un resto de cosas? Lámina elástica interna incompleta. ¿Cómo es la túnica media de estas arterias? Entre 40 y 70 membranas elásticas fenestradas. ¿Fenestradas qué quiere decir? Que tienen huecos. Fenestrado quiere decir que tienen huecos. Células de músculo liso mezcladas entre membranas elásticas, lámina elástica externa delgada, vasa vasorum en la mitad externa. ¿Y cómo es la adventicia? Es una capa delgada de tejido conectivo fibroelástico, ¿cierto? Vasa vasorum, vasos linfáticos y fibronerviosos. Eso es una arteria grande. Díganme un ejemplo, la aorta. Entonces, ¿cómo es la aorta? Así es la aorta, que es una arteria de conducción, es una arteria grandota. Ahora, ¿cómo es una arteria muscular? También se llaman arterias de distribución. El ejemplo es una femoral, la femoral. Entonces, también tiene cuerpos, el endotelio con cuerpos de Weibel-Palade, lámina basal, capa subendotelial, lámina elástica interna, gruesa. Aquí es incompleta, aquí ya es gruesa. O sea, lo típico de la lámina elástica interna, ¿en qué tipo de arterias es? En las arterias musculares. Hasta 40 capas de células de músculo liso, lámina externa elástica. Y en la túnica adventicia, capa delgada de tejido conectivo fibroelástico, vasos no muy prominentes, vasos linfáticos, fibronerviosos. ¿Listos? Ahora vamos con la arteriola, es más chiquita, endotelio con cuerpo de Weibel-Palade, lámina basal, capa subendotelial no muy prominente, algunas fibras elásticas en lugar de una lámina elástica interna definida. Aquí ya la lámina elástica interna, que aquí es muy gruesa, aquí ya no se ve muy bien. ¿Tiene túnica media? Sí, pero ya miren la diferencia. Ya no tiene sino 1 a 2 capas de células de músculo liso. Los tenemos que ver allá al microscopio para poder distinguirlos. Y la adventicia, tejido conectivo laxo con fibras nerviosas. Y la metaarteriola, que es más chiquita todavía, tiene endotelio, lámina basal. Uy, ahí sí ya nos quedamos solamente con esa vaina. Ya no hay cuerpos de Weibel-Palade ni nada. Células de músculo liso forman un esfínter precapilar, una cosita muy chiquita, y tejido conectivo laxo esparcio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer hoy es ir a estudiar esta vaina, ¿se entiende? Para poderlo entender. Ir a estudiar. Ah, ok, entonces, ¿se acuerdan que jodimos con los campos de Zeeman? De Weibel-Palade, producen. Entonces, son unas estructuras, ¿cierto? Que lo que hacen es que producen el factor de von Willebrand, y el factor de von Willebrand está relacionado con la coagulación y con las plaquetas. También producen selectina P, que es una proteína que induce a los leucocitos a abandonar el torrente sanguíneo para reacción inmunitaria, ¿cierto? Entonces, los cuerpos de Weibel-Palade son esos. Los vamos a poder ver en el microscopio, no porque tenemos microscopios muy débiles, no tenemos unos cortes histológicos muy buenos, pero pues si se los preguntan, acuérdense. ¿Vemos ahí? Entonces, mira la diferencia entre una elástica, una arteria de conducción, una arteria muscular y una arteriola. Entonces, quiero que observen cosas como estas. ¿Sí? Esta es la túnica íntima, esta es la media y esta es la adventicia. Lo mismo aquí, ¿cierto? Pero van cambiando dependiendo de lo que hemos visto. ¿Sí la ven? Ahora sí al microscopio. Miren una arteria elástica de conducción grandota, ¿no? La aorta es grandota. Aquí le cae un flujo de sangre. Esta es la muscular ya un poquito más pequeña y con estas estructuras. Y aquí miren que esa estructura de volumen es mucho más prominente.
¿cierto? O sea, la íntima se vuelve mucho más chistosa en el sentido cerrando más el hueco todavía. La vemos ahora, híjole, ahora sí hicimos un corte y lo aumentamos. ¿Sí el endotelio? Guácate. Y entonces, ahí hay una arteria elástica. ¿Ustedes están viendo ya la inmunología? Algún día la verán. ¿Se acuerdan del factor de von Willebrand? Uno por acá. Por ahí tienen que estar los cuerpos de quién? De Weber-Pallas, los cuerpos de Weber-Pallas, allá chiquitines que por aquí están proveyendo el factor de von Willebrand. Quiero que los vean ahí. Esta ya es una arteria muscular, ¿cierto? Y esta ya es una arteriola. Ya fíjate con las arteriolas, como ya hay huequitos se va volviendo más chiquitín. Esta es una válvula en realidad. Esta es la arteriola. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué diferencia? Ahorita vamos a aprender a distinguir al microscopio. ¿Qué diferencia entre una arteria y una vena? Al verla nomás. Ya sabemos que la media es más prominente una y otra. Además, hay una cosa tan interesante. Imagínate que ¿les ha pasado alguna vez que uno llega y está acostado y se para y como que se marea? A todos nos ha pasado. Se llama hipotensión ortostática. Eso tiene una explicación fisiológica. Pero la pregunta es, ¿y por qué uno termina mareado en el piso? Hay pacientes que sí, y les da hipotensión ortostática y tienen que tomar medicamentos todos los días, pero la mayoría, el 99% de los seres humanos no. La pregunta es ¿por qué no? Por esto que vamos a ver ahorita. Porque existen unas estructuras nerviosas que detectan cambios, por ejemplo, de la presión arterial y se llaman varoreceptores. ¿Dónde están ubicados? En seno carotídeo, en cuerpos carotídeos o en cuerpos aórticos. ¿Qué detectan? Cambios, por ejemplo, de la presión arterial, cambio de los niveles de pH, cambio de los niveles de CO2 y oxígeno. ¿Y qué hacen con esa información? Se la mandan al sistema nervioso central y el sistema nervioso central lo que hace es que cuadra las cosas. Voy a ponerles un ejemplo, que eso lo vamos a volver a ver por allá en física. Entonces, cuando usted se para rápidamente, usted está así y se para, ¡guácate! ¿Cuál es el problema? Que la sangre se le va para abajo, a los miembros inferiores. Entonces deja sin retorno venoso y sobre todo deja el cerebro sin sangre, momentáneamente. Y entonces, ¿cómo hace para que la sangre vuelva a regresar? Por estos manes que detectan esos cambios e inmediatamente le dicen, ¡guácate! Produce vasoconstricción. Eso se produce en milisegundos. Y el sistema funciona a la perfección. Ya uno comienza a entenderlo después. Entonces, las estructuras sensoriales especializadas de las arterias, ¿cuáles son? Son estructuras que vigilan ¿qué? Presión arterial y composición sanguínea, por ejemplo el pH, del oxígeno y del CO2. Los senos carotídeos, o el seno carotídeo es un vasoreceptor que se localiza en la región de la arteria carótida interna. ¿Usted ya está viendo anatomía? ¿Y en qué van en anatomía? ¿En qué? Ah, están viendo miembro superior, miembro inferior, o sea, huesos. Ah, huesos. Caramba, la cosa está jodida. El otro semestre ven el resto. Ya. O sea que están en olecrano y unas montañitas ahí que yo nunca me acuerdo cómo se llaman. ¿Sí? Esas vainas. Unas saliditas, unas hundiditas. ¿Luego todavía lo preguntan? Yo no he dicho nada, ¿no? Yo nunca dije eso. ¿A quién le cree más en la vida? ¿A usted? Para que lo jugaran la vida. Imagínense que en mi época hacíamos lecciones de anatomía así, cogían una vértebra y la tiraron así, ¡tic! Y la cogían. ¿Qué vértebra es? Para que se den cuenta cómo son la gente que son sus profesores. Así nos hacían los exámenes, eran tan malditos, así nos hacían los exámenes. Y uno, ¿qué? No, tírala otra vez. El que perdió, weón. Y uno, ¿qué? Nada. Entonces uno adivinaba ahí lo que fuera. Y todos utilizan cadáveres acá, ¿no? Y exámenes con cadáver. Y que le ponen un al final. Y uno llega un maldito, llega y se lo quita y lo come. O sea, por eso es que uno tiene que tener de amigo a todos los compañeros, porque uno sabe quién va atrás de uno en la rotación, en el roten, y a veces lo mueve a uno de público de madre y chao, pucha, hasta ahí llegó el examen, ¿sí o no?
Lo verdad es que se tira de ahí para atrás a todo el mundo. Porque en histología, pues yo no muevo el microscopio, usted, si lo mueven son ustedes. Y es difícil que se mueva, ¿sí o no? Pero en anatomía, y los cadáveres, ¿cómo? Deben estar envueltos pichas los cadáveres. ¿Cierto? En 1800 algo debe ser. Yo no me imagino. Bueno, en fin, eso no es mi madre. ¿Ves? ¿Qué me importa? O sea, ¿sabe qué, mano? Dedíquese a lo suyo y lo suyo es este. Olvídese lo que acabo de decir. Entonces, los senos carotídeos son un grupo de células especializadas. Imagínate un grupo de células especializadas que se ubican, por ejemplo, aquí en la arteria carótida interna. Después verán cuál es la carótida interna. Una arteria grande que sale por acá, ¿cierto? Y entonces esas células especializadas lo que hacen es que están por dentro del vaso. Cuando la sangre pasa, ellos miden todo. Miden cómo está el CO2, miden cómo está el pH, y detectan y mandan información. Y le van diciendo, le van informando al cuerpo cómo estamos. Si nos falta CO2, si nos sobra CO2, si nos falta oxígeno, si la presión con que está pasando la sangre es muy alta o muy baja. En el cuerpo carotídeo, son esas zonas, ahorita los muestro, hay también quimiorreceptores. Una cosa es baro, baro con B larga, significa, baro es presión. Pues un baroreceptor son células que detectan cambios de presión. Y hay quimiorreceptores, quimios de química. Entonces detectan cambios en CO2, oxígeno y pH. Y los otros son los cuerpos aórticos que hacen la misma banda. Entonces unos están en la aorta, aquí está el seno carotídeo, aquí están los cuerpos de la carótida, los cuerpos carotídeos. Muy bien, ahí tenemos, no se ve muy bien, pero créanme. Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifican? Ya salgamos de las arterias, metámonos en los capilares y después vamos a ver las venas. Veamos los capilares, los más chiquitinos. Entonces, hay tres tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, o también se llaman capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoides. Yo quiero, ustedes dirán, pero es que yo no veo ninguna diferencia. No, yo quiero que miren la pared. Miren esta célula y miren estos huecos que tienen acá. Los sinusoides son los que tienen unos huecos muy grandes. ¿Por qué? Porque están en tejidos donde se necesita hacer mucho intercambio. Los fenestrados, más o menos, huequitos chiquitos. En cambio, los continuos no tienen huecos para hacer intercambio. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver ejemplos de dónde encontramos. Los continuos son típicos del cerebro. Los fenestrados son típicos del pulmón y los sinusoides, por ejemplo, bueno, aunque también pueden haber, pero los sinusoides son típicos del hígado. Después vamos a ver, por aquí están, miren, yo inventando huevonas, aquí están. Entonces, ahí los tenemos. Por eso dice que los continuos son más típicos del tejido muscular y sobre todo el tejido nervioso. ¿Cierto? Porque en la cabeza tenemos una cosa que se llama barrera hematoencefálica. ¿Para qué la barrera hematoencefálica? Para que no nos entren cosas al cerebro. Porque si no, cada vez que consumamos un medicamento se iría al cerebro y nos afectaría. Hay medicamentos que nos producen sueños, ¿se han visto? Esos son los capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y capaz de atravesar estos capilares continuos. Pero para otros tejidos, por ejemplo en el páncreas, el intestino, glándulas, son estos los fenestrados. Y para la médula ósea, hígado y vaso, tienen que tener huecos grandotes, porque el vaso es el que nos depura cosas, nos ayuda a metabolizar cosas. Entonces necesitamos que tenga huecos grandes para que haya intercambio, si no, no podría haber intercambio. Entonces, resumen, ¿cuántos tipos de capilares hay? 3. Continuos y fenestrados y sinusoides. ¿Cuáles tienen los huecos más grandes? Los más o menos. Los que no tienen. ¿Listos? ¿Cómo se regula el flujo sanguíneo? Esto más de fisio. Voy a decirlo rápidamente para no enredarlos más. Entonces, cuando ya tenemos acá, yo quiero que vean esta imagen, please. Esta es la famosísima arteriola. ¿Se acuerdan que venía arteria grandota, arteria mediana, arteriola, después se convierte en metaarteriola y después se convierte en capilares? Pero estos capilares son arteriales. Aquí se convierte en capilares venosos. Entonces, la anastomosis entre arterias y venas, anastomosis es unión, ¿cierto? Tiene músculo liso subendoterial modificado, abundan en la piel. El glomus, que es otra cosa, lechos ungueales y puntas de los dedos, tenemos glomus. Y el conducto central metaarteriolas y el esfínter capilar. Eso es simplemente para mostrarlo. Entonces, más de anatomía.
Un poquitico de histofisiología de los capilares. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vesículas de transitosis, la exocitosis. Entonces pueden tragar cosas, captar cosas y entregarlas. Son regiones en las que el flujo sanguíneo es muy lento, incluyen dos sistemas de poros, los huecos que vimos ahorita, poseen numerosas vesículas. Mire, vesículas, estas son las vesículas pinocíticas. La transitosis es la manera como estas moléculas que están atravesando el capilar pueden llegar al otro lado, ¿cierto? Las células endoteliales de los capilares secretan sustancias como ya lo dije, colágeno tipo 2, 4, piromentina, laminina, entre otras cosas. No nos vamos a detener en esto ahorita. Vamos a hacer el mismo cuadrito que hicimos con las arterias, ¿se acuerdan? Ahora hagamos con las venas. Las venas, las más chiquitas se llaman vénulas y las más grandes se llaman venas grandes. Vénulas, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. ¿Qué características tienen? Una vénula tiene un diámetro entre 10 a 100 nanómetros, una vena pequeña entre 0.1 y 1 milímetro, una vena mediana entre 1 y 10 milímetros y una vena grande mayor de 10 milímetros. ¿Cómo es la túnica íntima de las vénulas? Tienen endotelios y pericitos. ¿Alguna vez mencionamos los pericitos? No, ¿cierto? No. Sí, yo aquí los mencioné una vez. Y yo le dije que las células se dividen en células fijas y células móviles. Yo que iba diciendo mentiras acá, ¿sí o no? ¿Sí? Alguna vez yo los dije acá, ojo con eso. Las venas pequeñas tienen endotelio, subendotelio y válvulas en algunas. Las medianas, endotelio, subendotelio y válvulas en algunas. Y las venas grandes, endotelio, subendotelio y válvulas en algunas. La túnica media. En las vénulas, poscapilar, si es poscapilar, si es una vénula poscapilar, apenas no tiene, ¿cierto? No tiene túnica media. Si tiene, es un poquitico más alejada de una o dos células de músculo liso. Las venas pequeñas, algunas células de músculo liso, reticulares y elásticas. Las medianas, algunas células de músculo liso, circulares y elásticas, y las grandes sí tienen mucho músculo liso, 2 a 12 capas de fibras colágenas. Recuerde que la túnica media de las venas no es tan gruesa como la túnica media de las arterias. ¿Se acuerda que yo hablé de 70 capas, 40 capas, 20 capas? Mira, aquí estoy hablando, en las más grandes no llegan a tener 15 capas, ¿sí? Porque acuérdate que las venas tienen un diámetro mayor porque le cabe más sangre, pero no tienen unas paredes gruesas, las paredes son delgadas. ¿Por qué? Porque soportan presiones bajas. ¿Cómo es la adventicia de las venas? Las fibras de colágeno en las poscapilares no tienen, las venas pequeñas tienen tejido conectivo, fibras elásticas y vaso-vasorum, las medianas tejido conectivo, fibras elásticas, vaso-vasorum, y las grandes, fibras elásticas y colágenas, células de músculo liso y vaso-vasorum. ¿Las vemos ahí? Esto es un pericito, ¿sí ven el pericito allá? Esa es una vena de pequeño calibre, esa es una vena de mediano calibre. Miren la diferencia que yo les digo que mañana van a empezar a ver a los microscopios. ¿Cómo distingo yo? Las arterias son bien redonditas. Las arterias, las venas, en cambio, no, miren, esta está toda irregular, ¿sí ven? Esta es toda loca, toda crazy. En cambio, las arterias son bien redonditas, ¿Por qué? Porque tienen una media gruesa y eso la sostiene. Ahí están. La íntima en esa media. Miren la diferencia de una vena con varices y una vena sin varices. Las venas con varices tienen dañadas las válvulas. Esta está normalita, esta está dañada con esa subida. ¿Sí ven lo bonitas que se ven las válvulas? Por aquí es donde pasa la sangre y estas son las válvulas que no dejan que se devuelva la sangre. Miren las varices, ¿sí ven las varices ahí? Muy bien, y ya por último, porque ya se están aburriendo, vamos a hablar de corazón. ¿Listos? Vamos a ver en anatomía, yo espero que lo tengan muy bien claro cuando lleguemos a fisiología. ¿Cierto? Es una estructura que tiene unas cavidades, 4 cavidades, 4 válvulas, que trabajan de manera sincrónica. Después ya hablaremos de eso. Esta es la parte vascular y esta es la parte eléctrica, ¿cierto? Esta parte eléctrica tiene que funcionar así como está ahí. Cuando no funciona así, se pierde el ritmo y entonces el paciente entra en una cosa que se llama una arritmia cardíaca, porque
electricidad, no le llega como le llega. ¿Cuáles son las capas del corazón? Entonces, endocardio, miocardio y epicardio, ¿cierto? Entonces, endocardio es la capa más profunda, como el endotelio, ¿sí ven? En los vasos se llama endotelio, en el corazón se llama endocardio. Es una capa delgada, la más interna, una membrana de revestimiento del corazón y cubre las valvas del corazón. También, el miocardio, mio es músculo, es el músculo cardíaco. Es la capa más gruesa, está en la mitad y formada por músculo cardíaco. Y ustedes ya saben, ya conocen el músculo cardíaco, ¿se acuerdan que ya lo vieron? Y la parte más externa es el epicardio, es una capa delgada, externa y formada por lámina visceral del pericardio seroso. Quiero que las veamos acá. Este es el endocardio, miren. Este es el miocardio y este es el pericardio, ¿vale? ¿Lo vemos acá? ¿Otra vez? Este es el endocardio, eso es lo que van a ver al microscopio. Este es el miocardio, ustedes ya conocen el músculo cardíaco, ¿sí o no? ¿Esto qué será? ¿Cierto? Un vaso sanguíneo. Eso, ya tienen que comenzar a distinguir. Esto es un vaso, mira, ¿sí? Pero tiene más pinta de arteria o vena. Arteria porque está muy bonito, ¿sí o no? Además, miren la media, ya, lo gruesa que es, ¿sí? Entonces ya es muy fácil. Ya se vuelve muy chimba la histología, ¿sí o no? Ahí, entonces, ahí está el endotelio, su endotelio, fibras de Purkinje que después la veremos, y su endocardio. Ese es el endocardio. Tiene endotelio, mira el endotelio, ¿se acuerdan? Lo mismo que el endotelio de los vasos, ¿cierto? Tienen su endotelio, que es esta zona, y hay unas fibras nerviosas que se llaman fibras de Purkinje, que son las que llevan electricidad al corazón. El miocardio, si ustedes ya lo conocen, ¿se acuerdan? Ese corte longitudinal o transversal. ¿Es? Longitudinal, no hay dudas, no hay dudas. Y ese es un ratón, un super ratón. Entonces, investigaciones recientes han demostrado en ratones que la administración vivo de dos micro ARNs y HS-MIR 590, el HSA-MIR 199 fue capaz de regenerar células de músculo cardíaco en ratones, hasta el punto que se recuperaron por completo y tuvieron una función cardíaca estable. ¿Por qué lo mencionan? Ustedes han escuchado hablar de una cosa que se llama infarto agudo del miocardio. Cuando un paciente le da un infarto agudo del miocardio porque se le murieron unas células del corazón. Y el corazón se puede parar y el paciente morirse. ¿Cierto? Es uno de los eventos más catastróficos que existen cuando uno está en servicio de urgencias, que le dio un paciente con un infarto. Entonces, estas investigaciones recientes, no, pues esta vaina ya lleva como 10 años, pero no se han podido dilucidar completamente. Cuando lleguemos a esto, si esto se pudiera cumplir, entonces se acabaría el paciente, uno le puede inyectar ese tipo de células y se regenera el corazón. No, en este momento no. Cuando un paciente se infarta, lo que se murió, se murió. Se alcanzó a sobrevivir, chévere. El problema es que si quedó vivo, hay que ver cuántas células del corazón se le murieron. Entonces su función va a quedar restringida. Por eso un paciente que sufrió un infarto nunca va a volver a ser el mismo, porque ya no tiene 100% de su corazón. Lo que le haya quedado, con 30 no se puede vivir. 80, 70% y con eso tendrá que vivir. ¿Cierto? No se puede recuperar. Se vuelve una cicatriz. Esas fibras, ese es el miocardio. ¿Yo por dónde es que voy? ¿Si voy bien? ¿Yo que voy al revés? Sí que voy al revés, ¿no? Y ahí está el epicardio, que tiene mesotelio, epitelio plano simple, y su epicardio, ¿cierto? Tejido conectivo y tejido conectivo laxo. Ahí está una cuerda tendinosa, ya ustedes verán qué es eso de las cuerdas tendinosas y las válvulas cardíacas, ¿cierto? Y ahí está el resumen de lo que hicimos hoy. Entonces hoy hablamos, ¿por qué no del linfático? Porque es muy poco lo que hay que hablar en realidad de histología, pero sí del sistema cardiovascular. Entonces hablamos de vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos distintos. Pudimos haber clasificado en arteriolas, capilares, vénulas, venas pequeñas y venas grandes. Y las arterias elásticas y musculares, ¿se acuerdan? Y el corazón con sus 3 capas. ¿Sí? No, pues qué maravilla. Finish. Question, please. ¿Preguntas?
Preguntas, please. Question. Ya nos veremos entonces en el laboratorio. Gracias. Para detectar